descargo de responsabilidad. La música que compartimos en el programa tiene fines de entretenimiento. Y al igual que la opinión de nuestros invitados, no refleja necesariamente el discurso social actual o nuestra postura social. Si tiene alguna sugerencia o crítica, esperamos sus comentarios. Radio Cloud te llama a venir, aire latino suena aquí, la magia flota en cada show, Leipzig vibra con ese flow. Escucha aire latino venir, transmite amor y vida a vos y a mí. En Radio Blau, vos sos feliz, con su ritmo todo y se va de aquí. Subí el volumen, sentí el beat, cada nota llena de estrés kit. Aire latino trae calor, el circo vuela lleno de color. Escucha aire latino venir, transmite amor y vida a vos y a mí. En Radio Blau, vos sos feliz, con su ritmo todo y se va de aquí. Bienvenidos a Aire Latino Leipzig, tu espacio radial. Hoy tenemos, como siempre, como bien diría nuestro compañero Enrique, un programa increíble. Un programa increíble donde vamos a compartir un montón de información que creo que es particularmente interesante para todos los hispanohablantes de Leipzig, sí, porque vamos a estar abordando aspectos psicológicos de la migración. ¿Es así? Sí. Muy bien. Vamos a antenado a presentar aquí a mi compañero en los micrófonos, Pedro Monascal. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Maya. Aquí estoy con este programa increíble, disfrutando de estos días maravillosos que tenemos. Exacto. Y hoy tenemos una invitada muy especial, pero como acostumbramos, vamos a ir a escucharla y que se presente luego de una mini pausa musical. Así que escuchamos un poquitito más de nuestro querido jingle que nos encanta. Y volvemos. Y enseguida estamos. Manténganse allí. De vuelta. Todo y se va de aquí. Ahora sí, vamos a dejar que nuestra invitada del día de hoy se presente sola. Aclaramos a la audiencia que esta es una entrevista online, entonces sí nos pedimos disculpas de antemano por si hay algún problema técnico que a veces puede llegar a suceder, pero estamos muy felices de tenerla con nosotros, aunque sea así a la distancia. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Querrías presentarte y contar a nuestra audiencia quién sos? Hola, ¿qué tal, Maya? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad también de conocer, de compartir un poco con la audiencia mi experiencia personal y profesional. Yo les quiero contar que mi nombre es Ivonne Herrera, yo soy psicoterapeuta formada en México y en Alemania me desempeño como asesora psicológica. Yo soy originaria de la Ciudad de México precisamente y ahí me formé primeramente como profesional en ingeniería física. Llegué a Berlín hace 12 años para estudiar una maestría en simulaciones computacionales en la Universidad Técnica de Berlín y luego también en Suecia. Y sin embargo, después de venir a estudiar la maestría, en los primeros 2 meses sufrí una depresión clínica derivada del proceso migratorio, por un lado, también obviamente de la situación climática. Aquí sabemos que en Berlín oscurece más temprano y también está relacionada con experiencias de vida que había tenido en México anteriormente, ¿no? Después de esto, decidí reinventarme profesionalmente como terapeuta en México. Hoy ya cuento con 15 años de experiencia en desarrollo humano y capacitación de personal y actualmente me especializo en gestión emocional, inteligencia intercultural, estrés crónico, burnout, balance de vida y trabajo y duelo migratorio, trauma también, entre otros. Trabajo dando consultas de manera privada y también dando talleres y conferencias tanto para profesionales como para expats, ayudándolos a superar no solamente los desafíos emocionales de la migración, sino también situaciones desafiantes que tengan a nivel personal o profesional en Alemania. Gracias. Pues súper interesante todo el recorrido y me llama mucho la atención porque es algo que tenemos en común, que es cómo de esa situación que tú comentaste, que fuiste diagnosticada con depresión clínica, de allí tomaste esa experiencia para reconstruirte, para
dar como un trampolín, pues, no quedarte, no hundirte, sino más bien para utilizarlo como algo positivo, dar un giro. Sí, también otra cosa que me gusta recalcar un poquito de lo que nos contaste de tu historia es el reinventarse, ¿no? El no tener miedo de decir, bueno, muchas veces pasa que cuando uno tiene una historia profesional, uno termina siendo un poco prisionero de eso y siente que no puede salir de allí. Es como, ya soy esto, ya soy ingeniera o ya soy lo que sea, ¿no? Y está muy bueno escuchar historias como la tuya en la que uno puede reinventarse y es muy positivo hacerlo en muchos casos. Entonces, me parece que es un primer gran valor que estás dando a nuestra audiencia, el mostrar tu experiencia como alguien que tuvo el coraje de cambiar de carrera y puede dar testimonio de decir, mira, si no es lo tuyo, empezá de cero y está bien. Que bueno, nunca se empieza de cero, pero empezá un camino, o sea, no tengas miedo de cambiar. Sí, eso es, creo que es algo muy valioso de solo escuchar tu historia. Sí. Fíjate, Maya, qué bueno que comentas esto. Justamente retomo ahí tus palabras que mencionaste de sentirme prisionera de ser ingeniera física, ¿no? Y justamente esta sensación de sentirme prisionera está súper relacionada con el tema de hoy, que es esto de depresión, ansiedad y cómo están relacionadas con las experiencias traumáticas en la migración, porque precisamente un componente que es común al trauma es esa sensación de impotencia o de vulnerabilidad, que en este caso precisamente es lo que en cierto sentido desencadenó la depresión, esa sensación de sentirme prisionera, de ya estudié esto, y ya no hay vuelta atrás, ya no puedo cambiarlo, porque yo sentía que si cambiaba de carrera iba a desperdiciar todos los años invertidos en mi formación, en mi educación, y eso me tenía atorada, ¿no? O sea, por un lado yo sentía que eso ya no era lo que yo quería, pero por otro lado tampoco sentía como la motivación o las fuerzas para continuar. Claro. Y bueno, y eso creo que es importante que resaltarlo, porque además estas emociones que comento, depresión y ansiedad, son súper comunes en los que emigramos. Y muchas veces, resultado de situaciones como estas, por el cambio tan fuerte que hay en la migración y por la necesidad de que haya un cambio también a nivel interno, de repente las ignoramos, porque sentimos que racionalmente que sería un desperdicio hacer un cambio, pero a nivel del entorno, del ambiente, vemos que ya no nos está sirviendo, y también a nivel personal internamente. Entonces digo, de ahí mi intención y mi necesidad también de compartirlo con las personas para que vean que si hay salida y no solamente se trata de desperdiciar la vida, sino de abrirse a las nuevas posibilidades. Y yo quiero enfocarme sobre todo en las posibilidades que hay para sentirse mejor, para desarrollarse, para sentirse más plenos, satisfechos con la nueva oportunidad que tenemos en Alemania. ¿Cómo escuchan esto? Sí, cierto. Hay muchas posibilidades, así que sí, pero abrirse a ellas. Fíjate que para poder ver esa... yo utilizo mucho a veces un recurso para poder explicar esto que tú estás aclarando, que es cuando estamos buscando alternativas, pero estamos pegados a la pared de un edificio que tiene muchas ventanas. Desde ese ángulo son muy pocas las opciones que vemos. Sencillamente vemos la pared que tenemos al frente. Para eso tenemos que retirarnos y poder ver que, bueno, mira, si existen ventanas y están abiertas. Entonces, mi pregunta es, cuando nos llegamos aquí, muchas veces nos conseguimos con la situación de que estamos sintiendo muchas sensaciones y emociones, y es un sentimiento de que estamos perdidos, no sabemos por dónde comenzar. Traigo en mi maleta de situaciones no resueltas, me etiqueto, soy ingeniero, y luego me comienzo a darme cuenta que las expectativas que tengo son muy altas y no son posibles en los tiempos, o sencillamente no son posibles, y que me frustro y debo hacer algo, pero no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo esa persona, qué indicios hay de que algo nos está pasando? Hablas de señales y signos. ¿Cómo podemos detectar y decir algo me está pasando? Ok, eso es súper importante lo que mencionas, Pedro, porque muchas veces ignoramos justamente esas señales y esos signos.
de repente como que la magnitud en la que la vida está acelerada y en la que tenemos que entregar resultados y queremos ser productivos hace que desconectemos de nuestras sensaciones y entonces no vemos las señales, no las saltamos, es como si tuviéramos luces rojas y las ignoramos totalmente, ¿no? Y muchas veces solamente pedimos ayuda cuando ya tenemos ataques de pánico o de ansiedad, que son ya signos muy fuertes, pero antes de llegar a ese extremo, que precisamente es la idea del programa, el tema de hoy, o sea, es reconocer como las señales más sutiles, que por ejemplo ya estaríamos hablando de dificultades para conciliar el sueño, ya sea que se tengan insomnio o que también pueden haber como pesadillas recurrentes. Algo que es súper común son pensamientos intrusivos, esos pensamientos como que están ahí, que buscan resolver situaciones que nos parecen como alarmantes y nos es difícil como controlar los pensamientos. Otra también, para que pongan mucha atención, es como dificultad para concentrarse o para tomar decisiones, incluso si son decisiones muy sencillas. Comprar un boleto de tren, o programar o planear alguna actividad, o que se nos olvidan las cosas, o en este caso problemas con la memoria también. Por otro lado, también esta sensación que les mencionaba de sentirse desconectados de las emociones en el entorno, o sea, como si nos saliéramos de nuestro cuerpo y observáramos como la vida desde fuera y sentimos que estamos como entumecidos, como adormecidos, no sentimos nada, ¿no? Y también, otra que también es muy recurrente es tendimos a aislarnos, o sea, para evitar como el sufrimiento o las decepciones o la frustración, que es súper común, tendemos a evitar contactar con la gente o salir del entorno, nos retraemos de la vida diaria, que eso nos lleva al aislamiento y a exacerbar las sensaciones de ansiedad y eventualmente nos lleva a la depresión. Estos son algunos de los signos bastante comunes y ya nos están indicando que hay algo ahí que está sucediendo dentro de nosotros y que tenemos que ponerle atención, porque si no puede escalar a algo más complicado. A ver, me surge algo conectando lo que estás diciendo con mi estado actual en el que estoy en medio de una mudanza que me está llevando a los niveles de estrés a puntos terribles, de miles de cosas que resolver en muy poco tiempo y no puedo escaparme, no puedo ya procrastinar nada. Tengo que hacerlo todo y tengo que hacerlo ahora y tengo que hacerlo bien, porque las consecuencias pueden ser terribles si no las hago bien. Entonces, hay una diferencia entre, por ejemplo, muchos de los síntomas que decís ahora que los tengo, o sea, de burnout total, de que tengo que ahora conectar la llamada para llamarte y mi cerebro estaba como a conectar una llamada y estaba como en pip, o sea, no sé cómo avanzas, conectar, ¿no? La llamada, ¿no? Pero mi pregunta va, cuando hay situaciones como concretas, ¿es igual de preocupante que cuando es una situación que se mantiene en el tiempo, que es como vivo en ese estado? O sea, no es que es esta semana porque me mudo, sino que es mi vida, mi día a día normal durante meses. O sea, ¿hay una diferencia o es igual de preocupante? O sea, me tengo que alarmar de que esta semana estoy en un total burnout. Claro, es que aquí justo lo que mencionas es que en caso de la mudanza es algo que tiene un principio y un fin en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y además es en cierta medida algo que puedes más o menos gestionar, y esto es súper importante, o sea, la sensación de que estás tomando acciones que eventualmente van a concretar resultados, que es lo que quieres, ¿no? Reservar una cita para que el camión de la mudanza llegue, buscar un departamento, pedir que te ayuden. O sea, esto es muy importante, o sea, sentir que las acciones que estás tomando eventualmente van a lograr los resultados. Entonces, eso ya, digamos que libera la energía que nos prepara para la acción, ¿no? Uh-huh. Estás tomando acciones y entonces ahí se libera la energía y eventualmente como que se libera el estrés cuando termina la mudanza, ¿no? Sí, en el caso de nosotros como migrantes que venimos acá, no es solamente una mudanza con la que estamos lidiando al momento, sino es con aprender el idioma, con situaciones burocráticas del papel, o sea, también de la vivienda, de la familia, a lo mejor también relaciones interpersonales, de pareja, con la familia. Es demasiado lo que está sucediendo al mismo tiempo y de repente pues nos sobrepasa nuestras capacidades. Entonces de repente empezamos a sentirnos muy frustrados y angustiados porque sentimos que lo que podemos hacer es mínimo en comparación de la cantidad abrumadora de cosas que tenemos que resolver, y eso no dura, o sea, dura en el tiempo, sí, eventualmente va a terminar, pero ese proceso dura años muchas veces. Y ahí es donde empieza el desgaste del sistema nervioso, empieza como mucho más la ansiedad, y sobre todo también aquí
ver que el avance o el generar resultados no depende únicamente de lo que nosotros hacemos, sino que también depende del entorno, de si nos dan la cita en la extranjería para tener nuestros papeles, de si vamos a conseguir un trabajo, ¿no? De que aprendamos el idioma. Entonces ahí nos está minando las fuerzas a nivel emocional, a nivel del sistema nervioso. Y, o sea, aquí es súper importante mencionar, aprovecho, o sea, que como seres humanos no somos seres humanos únicamente porque somos racionales, sino que también tenemos un cerebro mamífero y un cerebro reptiliano que son resultados de la evolución. En ese sentido, el cerebro reptiliano se encarga de las reacciones de supervivencia, que son de lucha e huida, que han escuchado muchas veces. El cerebro de mamíferos se encarga de las respuestas de conexión emocional. Y ante estas situaciones que son de largo plazo, de muchas situaciones que resolver, el sistema nervioso tiene una percepción de amenaza. Pues imagínense, o sea, ¿qué es lo que nos pasa si nos quedan papeles? De repente de ser expats nos convertimos en criminales porque nos faltan papeles, nos deportan, ¿no? Uh-huh. O si no conseguimos el trabajo, pues nos vamos a quedar en la calle o qué vamos a comer, ¿no? Entonces aquí es donde el sistema nervioso reacciona y se genera una reacción de supervivencia que tiene que ver más con el cerebro reptiliano, que es de lucha o huida. Y esto es desgastante para el sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, cuando es de largo plazo, es donde tenemos que poner mucha atención y sobre todo buscar ayuda profesional para poder ir analizando poco a poco cuáles son las acciones que podemos tener para ir logrando resultados, porque la frustración es bastante recurrente en estos casos, y sobre todo también para ir recargando la batería en el camino, porque aquí me gusta decir, o sea, es una carrera de larga duración, es un maratón, no es una carrera de como un sprint de 5 minutos y ya estás. Dime, Pedro. Sí, eso justamente así yo le explico a las personas mi visión de esta experiencia migratoria aquí en Alemania, que no es una carrera de 500 metros, sino es un maratón a nado, donde si dejas de nadar, te hunde. Y quiero preguntarte, que nos ayude a aclarar a nuestros radioescuchas el concepto de trauma, porque normalmente se asocia el trauma a un impacto físico. O bueno, tengo un impacto físico, recibí un golpe y producto de ese golpe tengo una herida. Ok, un trauma físico, pero también resulta ser que hay traumas emocionales que ocurren durante toda nuestra vida. Háblame un poco, por favor, del trauma. Sí, claro que sí. Qué bueno que mencionas eso, Pedro, porque precisamente, justamente, nos llega, por un lado, la parte esta de los traumas físicos, como dices, un accidente, un golpe, una fractura, alguna cosa así, pero los traumas emocionales no son solamente derivados de lo que le llamamos como traumas de shock, o sea, que se refiere como a situaciones que son muy intensas, pero de corta duración, como podrían ser, por ejemplo, una guerra, que a lo mejor no es tan corta, pero eventualmente tiene un principio y un fin bastante corto en el tiempo, digamos. O trauma de shock también podría ser como una catástrofe natural o un accidente, ¿no? Esos son como traumas de shock. Pero también existen otros tipos de traumas que son traumas crónicos, es decir, que son situaciones de baja intensidad y de larga duración. Y bueno, para ponerles un ejemplo aquí, se trata, por ejemplo, en casos en los que ha habido descuidos en la infancia o que hay relaciones conflictivas en la pareja o en la familia. Y aquí es súper importante mencionar que no estoy hablando, o sea, que los descuidos en la infancia son traumas que solamente tienen los niños, sino que estos se presentan ya pasando el tiempo también en la vida adulta. Y entonces, algo que es también importante y que es común y frecuente en la migración, es que estas situaciones que vivimos en nuestro pasado, en nuestra vida, salen a reducir porque conectan a nivel emocional con las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, no se trata solamente de que hubo abusos, pero también que hay descuido. Por ejemplo, que de repente nos conecta acá en la migración que no nos llegamos a sentir vistos o entendidos o escuchados, y esto pasa bastante frecuente por la cuestión de que no hablamos el idioma, por ejemplo. Y en el caso de cuando éramos pequeños y estábamos en nuestro país, contábamos, por ejemplo, con el apoyo de nuestra familia, que estaba ahí como para ayudarnos a resolver lo que iba sucediendo, que lo primero que aprendimos fuimos el idioma. Y entonces ese tipo de situaciones, el apoyo que recibíamos de nuestro entorno, de las personas, de nuestros seres queridos, nos hacían menos vulnerables a los traumas, ¿no? Y estando acá ahora, cambiando de país, pues ya no tenemos como esa red de apoyo, no tenemos ese soporte, esa guía, y entonces nos hace sentirnos más vulnerables e impotentes, y nos empiezan a desencadenar reacciones como de frustración. Y bueno, ya me extendí, pero justamente la idea justo para mencionar esa diferencia entre los traumas de shock y los traumas crónicos, que es más bien a lo que nos estamos exponiendo ya en nuestra experiencia migratoria.
Entonces, al sentirnos indefensos ante este mundo desconocido que podemos percibir como una amenaza, porque como muy bien lo ha dicho, bueno, dependiendo de las particularidades, puede ser que entonces piense que me va a quedar sin comer, sin trabajo, me va a deportar, etcétera. Entonces revivo o me conecto con ese niño que se pudo haber sentido indefenso, desprotegido, porque así lo percibió, que le faltó ese cuidado de sus padres. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces como que racionalmente no encontramos cuál es la situación amenazante, en el sentido de que parece que aquí pues, no hay guerras, bueno, hasta el momento, ¿no? Lo tenemos todo, ¿no? Todo funciona bien racionalmente cuando lo analizamos, pero a nivel emocional lo que está pasando es que estamos conectando con situaciones que vivimos anteriormente. Aquí es donde queda esto un poco fuera de nuestra conciencia, pero nuestro cuerpo está empezando a generar síntomas. O sea, es como una situación que ya he vivido y que me genera síntomas a nivel físico, pero que no sé por qué estoy así, nervioso, si o sea, todo va funcionando más o menos, sé mentalmente que tengo que ser paciente, pero a nivel físico tengo otros síntomas que ya empiezan a ser como ansiosos, ansiolíticos, ¿no? En el que no identificamos exactamente qué es lo que está pasando. Y esto, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo hacemos, o sea, cuál sería la solución entonces? ¿Sí? Uno migra, empieza a tener estos síntomas, quizás a veces lo entiende, a veces no lo entiende. ¿Qué hacemos para al respecto, digamos? Es muy buena pregunta. Yo creo que es como la pregunta que todo el mundo, muchas personas se hacen estando por acá para presentar estos síntomas, ¿no? ¿Y qué hago para quitarme esto de encima? Y bueno, o sea, justamente aquí la importancia de conectar primero con las emociones, pero además, o sea, de hacer consciente eso que estamos sintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Me estoy sintiendo asustada? ¿A qué le tengo miedo? ¿No? Me estoy sintiendo frustrada. Frustración es una de las emociones que viene cuando estamos poniendo esfuerzo para lograr ciertos resultados, pero no estamos obteniendo los resultados que esperamos. Entonces viene como frustración, ¿no? Y entonces la idea primero es, o sea, yo diría buscar ayuda terapéutica, o sea, una asesoría psicológica, porque no tenemos de formación o por educación suficiente educación emocional. Entonces de repente estamos desconectados de nuestras emociones y de ahí la dificultad para aprender a gestionarlas. Pues a nivel emocional no sabemos exactamente qué nos está pasando, cómo voy a saber qué hacer. Yo los menciono también a las personas con las que trabajo, que las emociones nos están dando mensajes. Son emociones desagradables muchas veces las que nos hacen buscar ayuda, pero también son positivas en el sentido que tienen cierta información para nosotros. El detalle es descifrar ese mensaje para saber qué es lo que corresponde hacer. Y por ejemplo, volviendo a tu pregunta, Maya, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, es una emoción que se genera cuando nuestro cuerpo se está preparando para hacerle frente a una posible amenaza. Aquí el detalle es que precisamente muchas veces nos cuesta trabajo ubicar la amenaza, pero parte de la reacción de la ansiedad es que el cuerpo está colectando energía y cargando energía para hacerle frente, para tomar acción, para eventualmente lograr resultados. El problema es que como no ubicamos cuál es la situación amenazante, no ubicamos tampoco qué es la acción, cuál es la acción a realizar, y entonces esa energía se queda adentro, atrapada en el cuerpo, y entonces nos empieza a generar los síntomas y nos termina volviendo locos. Entonces, el primer cauce de acción sería primero identificar cuáles son las posibles acciones a seguir, como para darle causa y salida a esa ansiedad que está dentro, para esa energía, enfocada a lograr ciertos resultados. Y esto también parte del apoyo, o sea, me refiero al apoyo a cómo apoyar a nuestro cuerpo a liberar esa energía, también sería hacer deporte. O sea, que esa energía que está acumulada en el cuerpo tenga salida. Eso por un lado. Y por otro lado, también sería aprender a relajarnos, porque muchas veces nos quedamos atorados en los pensamientos estos intrusivos de los posibles escenarios catastróficos que podían suceder, y entonces eso es estar cargando a nuestro cuerpo con energía, ¿no? De todo lo que podría suceder. Entonces tenemos que aprender a relajarnos, primero a detectar esos pensamientos, a ponerles un alto, y entonces hacer también actividades que nos permitan contactar con una sensación de relajación, para que nuestro sistema nervioso conecte con la sensación de, ok, estás en un lugar seguro, en este momento estás a salvo, no está pasando nada.
¿Te hace sentido eso, Maya? Sí, sin duda, sin duda. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida vamos a retomar porque me parece que hay un montón que ahondar, entonces también en este sentido, ¿no? De qué hacer para conectar con esa sensación de paz que al menos para mí es muy difícil cuando estoy estresada. Así que escuchamos un poquito de música y seguimos desde allí. Me dijeron que Europa era un museo sin fronteras, pero encontré castillos donde no dejan que tú entres. La esperanza es un tren que parte siempre a deshora, y mi acento un boleto que no valida la señora. El sueño europeo es un puente en construcción, te venden la postal pero nunca la dirección. Y aquí estoy, jugando a encajar en una torre de Babel, donde el futuro se traduce en un quizás y un tal vez. Soy un pasaporte caducado buscando un país, una bandera que ondea, pero nunca dice ven aquí. Soy la suma de raíces que no encuentran su lugar, el hijo pródigo del mundo que no tiene a dónde regresar. Las visas son candados que solo abren con poder, y las miradas vitrinas donde no te dejan ver. El idioma es un laberinto que intento descifrar, y mi nombre una melodía que no saben pronunciar. De este lado del Atlántico los días son más grises, la nostalgia se cuela en cada rincón de los días felices. El pan es más caro y el cielo más formal, pero el abrazo de mi tierra nunca deja de faltar. Soy un pasaporte caducado buscando un país, una bandera que ondea, pero nunca dice ven aquí. Soy la suma de raíces que no encuentran su lugar, el hijo pródigo del mundo que no tiene a dónde regresar. ¿Quién inventó las fronteras y las llamó solución? ¿Quién le puso precio a los sueños en la aduana del corazón? Y mientras busco mi esquina en este mundo al revés, me pregunto si el hogar es un lugar o un porqué. Soy un pasaporte caducado buscando un país. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces de regreso. Como habíamos dicho antes de la pausa musical, eran como dos puntos muy importantes. Sí. Eran el de, solo déjenme recordarlo, el detectar la acción que es necesaria. O sea, saber cuál es la acción que requiere mi situación actual. Y el segundo era conectar con la sensación de relajación. Y ahí yo tengo un universo de preguntas, porque a mí me pasa que cuando estoy muy estresada... Antes de pasar a las preguntas, es importante recordarles a nuestra audiencia cuáles son nuestras redes sociales y Tenés también... razón. Conectar lo con pasa es que nos nosotros quedamos, también. ¿no? Nos enganchamos con el tema. Nos parece tan interesante que se nos olvida que estamos aquí. Sí. Eso, vamos a recordarle entonces a toda nuestra audiencia que hoy estamos aquí entrevistando a Ivonne Herrera, psicoterapeuta, que estamos hablando sobre varios aspectos de la migración en relación, bueno, por supuesto desde el aspecto psicológico, y que pueden contactarnos con Aire Latino Leipzig a través del 0157 744 74480 y a través de las redes sociales en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Exactamente. También nos gustaría, Ivonne, que nos compartieras tus redes sociales, cómo las personas pudieran ubicarte. Creo que sí me encuentran en Instagram como expat-coach-Alemania, o también pueden encontrar información mía en mi página web www.ivone-herrera.com. Ivone-herrera.com. Muy bien. Esperamos que esto les sirva a la audiencia como nos está sirviendo a nosotros. Y ahora sí voy a compartirte, como te decía, esto de conectar con la paz, con la calma. A mí me pasa que cuando estoy con muchas cosas que hacer, lo que necesito es hacer esas cosas. O sea, es como, estás muy estresada, anda a hacer yoga. Yo no puedo hacer yoga. Cuando tengo una pila de cosas que hacer en casa, me cuesta muchísimo hacer yoga, por ejemplo. Pero en momentos de mi vida en los que tenía mucho estrés por otros motivos, sí me funcionaba para relajarme, por ejemplo, estudiar. Porque en alguna manera mi cerebro interpretaba que esa actividad que a mí me daba un poco de paz, relajación y era una pausa entre mis otros estrés,
era algo productivo. O sea, sentía, bueno, estás estudiando, estás haciendo algo que de alguna manera te está por ayudar a hacer más fácil todo lo que tenés que hacer y resolver. ¿Qué opinas al respecto o cuál es tu visión? Yo acabo de compartir mi experiencia personal, pero me gustaría saber cuál es tu opinión más de experta, por supuesto. Claro que sí, Maya, qué bueno que lo mencionas. O sea, justo lo que nos pasa es que tenemos la sensación de que no nos podemos dar un momento, una pausa para descansar, porque tenemos tantas cosas que hacer que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero la sensación que eso genera, o sea, esta idea es como más ansiedad, más prisa por hacer las cosas. O sea, que estamos dándole al sistema nervioso más de lo mismo, estamos exacerbando la ansiedad, ¿no? Y por ejemplo, en contraste tú mencionas que estudiar, por un lado, te da la sensación de que estás avanzando, de que te estás sirviendo lo que estás aprendiendo, ¿no? Pero además, si te fijas, cuando estudias, logras concentrarte en una sola cosa al momento, ¿no? Entonces, de entrada, estás educando a tu cerebro a enfocarse en una cosa, porque muchas veces justamente lo que sucede en la ansiedad es que es una idea tras otra, tras otra, tras otra, y acabamos abrumados por la cantidad de ideas que pasan por nuestro cerebro, y así como pasan esas ideas, generan cada una emoción, entonces quedamos sobrecargados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudiar a ti te ayuda, es como que, ok, digamos, no puedes estudiar si hay una catástrofe natural, ¿no? Es impensable. Entonces a tu sistema nervioso le estás mandando el mensaje, ok, si estoy estudiando quiere decir que hay ese tiempo y ese espacio y ok, me relajo, ¿no? Por otro lado también ayuda, dependiendo de cada quien, aquí es cuestión de gustos, pintar o tejer o salir a caminar, ¿no? La idea es contactar con esa sensación de seguridad. Otra cosa también que ayuda es contactar con otros seres humanos. Esto tiene que ver con activar el cerebro mamífero, que tiene que ver con la conexión social y con las emociones. O sea, salir a conversar con alguien más, salir a reuniones sociales, porque también reaccionamos a los gestos de las otras personas. Entonces, si estamos con gente que está sonriendo, que está tranquila, nos transmiten ellos mismos esa sensación de seguridad y a nivel inconsciente, o sea, que no está quizá presente a nivel racional, como que nos relaja nada más la presencia de otra persona que está relajada. Obviamente también funciona por el otro extremo, ¿no? Si estamos solamente con gente que está estresada, pues también terminamos bastante estresados. Aquí es donde es importante también darnos cuenta de las situaciones o de las acciones que nos están haciendo bien, o sea, para sentirnos bien en ese sentido, y de las situaciones que resultan contraproducentes y aprender a regularnos. O sea, digamos, volviendo a la idea, es como un maratón de larga duración, ¿no? Entonces, aunque tenemos que hacer muchísimas cosas, es importante tomar pausas para recargar la batería, para decir, ok, cuánto he avanzado, reconocer los resultados que vamos teniendo, celebrar los logros, para transmitirle también igualmente la sensación al sistema nervioso de que vamos por buen camino, de que estamos logrando resultados, que hemos avanzado, que el esfuerzo no está perdido ni ha sido en vano. Eso es súper importante porque también nos da una sensación de calma, de respiro, de alivio. Entonces, fíjate, haciendo entonces un recuento, es importante que nos replanteemos esa meta, que ya no es un maratón de 40 kilómetros, sino que son pequeñas carreras, por ejemplo. Con varias etapas. Y cada etapa, o sea, en vez de tener un solo objetivo grandísimo, yo se lo planteo como una montaña de problemas, entonces ir separando toda esa montaña de problemas en problemas chiquiticos, que serían esos objetivos de, cuando llegue a los primeros 100 metros, me pongo un objetivo, descanso, visualizo, replanteo, celebro, veo cuáles son mis logros y sigo adelante. A diferencia de ese maratón de 40 kilómetros sin parar, ¿no? Que pensamos que, nunca vamos a llegar a la meta. Bueno, eso, entonces sí, eso como lo menciona Pedro, perdón, Maya, que el maratón, o sea, 40 y tantos kilómetros de entrada, ya nada más de pensar en la idea nos parece abrumador, ¿no? Pero si lo rompemos en 20, en 10, en 5 kilómetros, decimos, no, pues entonces primero estos 5, descanso, otros 5, descanso, y parece más manejable, ¿no? Menos abrumador. Y digo, aquí este ejemplo genial, Pedro, ¿no? O sea, también de ahí la importancia de consultar con ayuda profesional, que nos puede ayudar a ver estas perspectivas, que de entrada cuando estamos en modalidad de lucha o huida, o sea, que ni se nos ocurre, no nos damos esa oportunidad, y alguien más con experiencia nos puede ayudar a verla y nos transforma la vida. Sí, ¿y qué experiencias particulares, qué situaciones nos hacen más propensos a experimentar traumas?
Uh-huh. Yo creo que de entrada sería la experiencia que hayamos tenido de vida, ¿no? O sea, qué tanto nos conocemos como a nivel emocional y cómo hemos logrado salir de esas experiencias, porque si hemos logrado resolverlas en cierta medida y estamos conscientes de ello, nos ayuda a generar una sensación también de confianza, de, ok, ya he estado en una situación anterior parecida a esta, sé que ha sido difícil, pero sé cuáles son mis capacidades y puedo lograrlo, ¿no? Otra cosa que nos ayuda a... bueno, lo menciono, nos puede ayudar o nos puede complicar la situación. Si no tenemos ayuda del entorno, y aquí me refiero como tanto a la situación como burocrática, pero también con el entorno me refiero a personas cercanas que nos puedan brindar ese apoyo. Si sentimos que estamos desconectados, que no hay quien nos pueda ayudar, eso puede hacer que se generen traumas. Entonces, aquí la contraparte sería buscar esa ayuda, esas personas en que apoyarnos para evitar que pudiéramos llegar a tener un trauma, ¿no? Y lo que les mencionaba también es ese reconocimiento de nuestras capacidades, porque entre más conscientes las tengamos, sabemos que podemos apoyarnos en esas capacidades para volver a generar resultados. Porque si no nos reconocemos a nosotros, entonces sentimos que somos impotentes, que no vamos a lograr avanzar, ¿no? Y aquí es importante con esta sensación, o sea, ¿qué es lo que nos hace propensos a experimentar traumas? Más que nada, primero es una sensación subjetiva, que depende de la vida de cada uno, pero es la sensación de vulnerabilidad, de frustración y de sentir que no hay salida y que nada de lo que hago va a ayudarme a lograr nada. Esa sensación de sentirse desesperanzado es lo que puede generar un trauma. Entonces, pues la contraparte para evitarlos sería empezar a ver opciones, empezar a ver cómo conecto con otra gente, empezar a ver cuáles son los resultados, reconocerlos, celebrarlos y en general también conectar con otras personas para sentir que estamos apoyados y que no estamos solos en esta etapa difícil que podría ser la migración. Sabes que yo he sido bailarina por 20 años y algo que vos mencionaste, que hacer actividad física es una buena manera también de liberar el estrés, digamos, o que puede ser una manera también de salir adelante, y en lo personal para mí fue vital en los momentos más duros de mi vida, el hecho de que por mi profesión, en mi caso, ¿no? Yo estaba como obligada a moverme, a bailar, a conectar, y para mí eso fue tan sano, fue tan valioso, que me gustaría saber si quisieras profundizar un poquito más en la importancia de esa conexión entre el cuerpo y las emociones que mencionaste también varias veces, que son definitivamente muy importantes a la hora de generar el trauma o de sanarlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de este aspecto, ¿no? Del aspecto físico, de qué hacer físicamente? Fíjate qué bueno que lo mencionas, Maya, porque estamos educados, o sea, por formación, o sea, educados me refiero en la escuela, a utilizar únicamente, o la mayoría de las veces también depende de qué es lo que hayamos estudiado, es nuestra cabeza, como la parte racional, que es la parte humana, ¿no? Y se nos olvida de repente que también tenemos un cuerpo físico, ¿no? Y que ese cuerpo físico genera sensaciones que eventualmente se convierten en emociones, y cuando las hacemos consciente es a lo que le llamamos como sentimientos, ¿no? Y cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo, entonces digamos como que estamos limitando la cantidad de información que nos llega a nuestra conciencia, ¿no? Y también sucede que cuando únicamente nos enfocamos en los pensamientos, desconectamos del cuerpo. Y por ejemplo, tú mencionas mucho que hacías danza. Y por ejemplo, cuando tú danzabas, por ejemplo, ¿te ponías a pensar o te daba tiempo para contemplar como los problemas que tenías, o estabas puramente enfocada en la danza y el movimiento y las sensaciones? ¿Cómo era? Claro, por supuesto que no había manera. De hecho, era como mi oasis entre el medio del desastre que pudiera ser mi vida en ese momento. Era mi momento de todo está bien, porque en ese momento solo podía estar poniendo mi atención en lo que tenía que poner la atención, ¿no es cierto? En este caso, si haces ballet, sobre todo, que es una disciplina donde hay mucha minuciosidad de detalles de los que uno tiene que prestar atención en cuanto a tu corporalidad, entonces poner tu atención en esa minuciosidad, en esos detalles, hacían que no tengas, o sea,
te olvidabas automáticamente de cualquier problema que pudieras tener en tu vida. Y después ya cuando, te toca salir al escenario y tenés que concentrarte no solo ya con tu corporalidad, con el movimiento, sino con el rol que estás interpretando. Es como decir, ¿sabes qué, vida? Hacemos un break. Vos quédate acá, que tengo que vivir otra vida de otro personaje que tiene sus propios problemas y traumas, pero no son los míos propios. Entonces ya se cambia el chip por un momento y después volvía. Pero ya volvía con otras energías, ¿sí? A mi vida. Le recordamos que estamos con Ivonne Herrera, asesora psicológica en gestión emocional e inteligencia intercultural en el extranjero. Fíjate que, Maya, tú pones en el ejemplo del ballet, y es válido cualquier disciplina deportiva o artística. Yo en mi caso, desde muy joven hago escalada en roca y sí, eso es uno de los momentos, además de la meditación, es uno de los momentos en que el 100% de mi atención está en lo que estoy haciendo, en dónde voy qué piedra voy a tocar o agarrar, qué ruta voy a tomar, porque de hecho mi vida está en juego en cada movimiento que haga. Cuando practicamos deportes como la escalada en roca libre o deportiva o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces es importante esto que menciona Maya, de que entonces, porque recordemos que el sistema nervioso es como un switch, ¿no? Tiene dos sistemas nerviosos, está el simpático y el parasimpático. El simpático es el que siempre está activo cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos en esa situación de estrés constante, y cuando nos dedicamos a una actividad relajante, entonces pasamos el switch y se activa el sistema parasimpático, donde entonces hay una serie de químicos, de neurotransmisores que están relacionados con el disfrute, el placer, como son la serotonina, como son la dopamina. Bueno, me corrige, Ivonne, por favor. Y entonces es importante eso, dedicarse ya sea a tejer o a hacer cualquier cosa que nos desconecte de ese otro, nuestra realidad, pues. Qué bueno que lo mencionas. Yo también hago escalada en roca y eso me ha ayudado mucho. Pero justamente retomando ahí lo que mencionan los dos, ¿no? O sea, la importancia de recordar, como les decía, que tenemos un cuerpo y, o sea, hay que aprovechar que tenemos ese cuerpo y apoyarnos en ese sentido. O sea, necesita nuestro cuerpo esos neurotransmisores para que la química cerebral funcione correctamente. Y como mencionabas, Maya, o sea, después de estar bailando, primero te concentras, o sea, como que es como si se abriera la puerta a otra dimensión, te olvidaras de tu vida y es una pausa a toda la vorágine de pensamientos que pudieras estar teniendo, y los movimientos corporales en sí, como dices tú, es como si estuvieras en el rol de otra persona, el rol que tuvieras que interpretar, ¿no? En ese sentido, o sea, las posiciones que tomamos con el cuerpo nos generan también sensaciones, ¿no? No es lo mismo como caminar erguido y sacar el pecho de frente que caminar encorvado o sentarse encorvado, nos da una sensación muy diferente. Entonces, en ese sentido, también es importante conectar con nuestro cuerpo para apoyarnos de esas sensaciones. En el sentido de que, por ejemplo, si acá en los procesos que tenemos que resolver en nuestra situación migratoria, nos empezamos a sentir chiquitos, asustados, vulnerados, entonces es como si nuestro cuerpo se empezara a encorvar y nos quisiéramos proteger y hacer chiquitos, ¿no? Y, o sea, apoyarnos en el cuerpo sería como corregir esa postura, sacar el pecho, ver de frente, ¿no? Y ver qué sensación nos causa eso al nivel corporal. Y de ahí precisamente la importancia de conectar con nuestro cuerpo y con las sensaciones que nuestro cuerpo, con las emociones que nuestro cuerpo nos genera, y ver cómo eso puede también abrir posibilidades a nivel mental. Eso es una experiencia, o sea, cuando lo vivimos ya en las sesiones privadas, es una experiencia tremendamente reveladora para las personas darse cuenta de eso, porque parte de la experiencia en consulta es ayudar a las personas a darse cuenta de la importancia que tienen su cuerpo y sus emociones para las opciones que pueden ver en su vida, o cómo el manejarlo de manera no tan productiva puede resultar contraproducente para las opciones que pueden ver, o más bien que no podrían ver en este caso. Sí, para mí personalmente es vital. O sea, yo tengo que empezar por lo físico. Yo ya me reconozco, sé que es la herramienta que a mí me sirve.
Pero he leído de estudios, hay un estudio que Jack lo ha comentado en otros programas, pero voy a volver a comentar, que es que habían hecho a 2 grupos de personas mirar los mismos, un programa o un video cómico, pero a uno le pidieron que se pongan un lápiz en la boca, de manera de que los labios no tocan el lápiz. Entonces, claro, el gesto de la cara era como de risa, aunque no se estuvieran riendo. Y a la gente que tenía el lápiz le pareció muchísimo más divertida la película que a la que no tenía el lápiz. Entonces, es así, cuando tu cuerpo, cuando uno se siente mal o lo que sea que uno siente, manda señales al cuerpo y el cuerpo reacciona, pero también funciona en la dirección opuesta. Vos pones tu cuerpo en la posición de felicidad y tu cerebro se cree que estás feliz. Aunque hubieran 1000 motivos mentales para no estarlo, el tener una actitud física de felicidad, de bienestar, de apertura, genera en tu cerebro también, en tus otros cuerpos, como decimos, en las emociones, en los otros aspectos tuyos, genera ese bienestar. O sea, eso es algo que yo lo experimenté en mi vida antes de estudiarlo y dije, esto es así. O sea, todo el mundo, yo era como, todo el mundo debe bailar. De hecho, estudié biodanza, después me fui para la psicología del deporte, porque para mí fue como crucial. O sea, yo no me imagino en mi vida haber atravesado las cosas que me han tocado atravesar, entre ellas la migración, sin haber sido bailarina. O sea, no me lo imagino. ¿Tú has notado que qué fuerte ha sido el apoyo que has tenido en tu cuerpo para sobreponerte a las situaciones difíciles, ¿no? 100%. Y además son de esas cosas que hasta que no lo vives y lo experimentas en carne propia, como que no te acaba de hacer sentido. O sea, como que no lo registra tu memoria. Y ya una vez que lo experimentas, lo puedes tener una herramienta para toda la vida. Tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, cuando algo va mal, lo primero que haces es conectar con tu cuerpo. Y entonces las cosas se ven de manera diferente. Qué poderoso eso, ¿no? Sí, muy, muy poderoso. Por eso lo insistimos acá. Ivonne, en referencia a las diferencias interculturales que hay entre Alemania y Latinoamérica, ¿cómo ves? Me ha llamado mucho la atención, lo viví yo también con clientes, este concepto de integración que no lo tenemos claro, y entonces nos entramos en contacto con una cultura que ya sabemos que es bastante diferente, particularmente en lo que es la gestión de las emociones, la forma que expresan las emociones. Y hay personas que toman el camino de, entonces, bueno, yo voy a ser como los alemanes. No expreso mis emociones, soy directo con lo que digo, soy muy reservado. Ese concepto de vida, de lo que es la vida privada, se hace mucho más amplio. Y entonces me separo, tomo ese camino, bueno, me separo de mis raíces, de mi cultura, de esa parte que tenemos nosotros de lo que es esa alegría o esa improvisación o todas esas cosas que nos caracterizan. Pero es un camino que yo digo que es bastante estrecho porque nosotros no somos alemanes. Entonces, querer parecer algo que no somos, creo que es bastante duro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que aquí lo más importante es reconocer, o sea, que en esta experiencia tan retadora que podría ser la migración, tenemos la gran oportunidad de expandir nuestra identidad. Porque culturalmente nos reconocemos de cierta manera en nuestro entorno, con todo lo que significa nuestra cultura, la familia, las emociones, lo que se puede decir o lo que no se puede decir. O sea, es una manera de ver el mundo, ¿no? Y al cambiar de país, al cambiar de cultura, de repente es un nuevo mundo, es un nuevo panorama. Entonces, obviamente, digamos que para poder desenvolvernos, adaptarnos o integrarlos, es difícil hacerlo con las mismas herramientas que con las que lo hacíamos en nuestro país. O sea, porque no funcionan, es otro mundo, son otras herramientas, otra manera de funcionar. Entonces, de entrada, o sea, toca ahí como expandir nuestra identidad, pero eso no implica olvidarnos de la persona que éramos, sino más bien implica ser flexibles, saber cuándo conectar con nuestras emociones, con esa persona con la que nos aprendimos a reconocer culturalmente, nos sirve para tomar fuerzas, para conectar con otras personas que también son latinas, para sentirnos en el mundo conocido, en ese sentido hablando del trauma también, como para disminuir la sensación de ansiedad o de amenaza o de peligro que pudiéramos encontrar, y también, o sea, ver la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas o facetas de nuestra personalidad, es a lo que le llamo expandir, para poder conectar con ese entorno nuevo. Aquí hay que ser como muy flexibles
para poder adaptarnos. Si no logramos esta flexibilidad, normalmente nos frustramos porque para desarrollarnos en un nuevo ambiente necesitamos intentar cosas nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de hablar. Y aquí yo creo que el mayor reto, o al menos lo que me ha tocado ver en consulta, consiste en aprender a enfrentarnos con las emociones de manera diferente. Una cosa que pasa mucho en consultas, por ejemplo, en Latinoamérica no estamos acostumbrados a contactar mucho con la emoción del enojo, porque somos como más cordiales en las relaciones y demás. Y hasta hay como dichos populares, ¿no? El que se enoja pierde, ¿no? O sea, ¿para qué te quejas si no va a servir de nada? O sea, pues es como funcionan las cosas más o menos en Latinoamérica, obviamente dependiendo de la persona, de la experiencia de cada uno. Y cuando venimos a un país como Alemania, el enojo es una de las emociones con las que más nos encontramos, Sí. ¿no? O sea, los alemanes pueden no ser muy expresivos con muchas de sus emociones, pero son muy expresivos con el enojo. Entonces eso de entrada es como un shock para nosotros. O sea, ¿qué significa que todo el tiempo las personas estén enojadas? Y eso nos genera ya de entrada como la reacción de lucha o de huida. O sea, ver a alguien enojado nos transmite esa sensación de enojo. O sea, ahí ya estamos cargando al sistema nervioso. Entonces, de entrada, sería aprender a ver esta emoción como la ven ellos, como una cosa positiva en el sentido de que, por ejemplo, si se quejan o si demuestran enojo, las cosas pueden cambiar para bien. Entonces, esa pequeña cambio en la perspectiva, ya de entrada puede cambiar también la manera en que interpretamos la emoción del enojo y contactarla de una manera más positiva. Pues, Interesante, qué interesante, porque eso me da la respuesta a eso. Yo también lo he observado en varios alemanes, que justamente esa emoción muy fácilmente, como un fosforito que ¡puf!, se encienden y wow, ¿no? Y para muchos es bueno, bueno, sí, ciertamente para nosotros es una sorpresa. Wow, sí. O sea, esta gente cómo se encienden tan fácilmente. Sin duda, creo que es muy interesante seguir ahondando en este tipo de herramientas que nos pueden ayudar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical. Ya nos estamos acercando al final del programa, por desgracia, pero igual vamos a tomarnos un minutito para relajarnos y enseguida volvemos. Bueno, manténgase con nosotros, tómense un cafecito y regresamos. Pues un puente de memorias, dejo atrás lo que fui. La maleta es mi historia, el destino un porvenir. Llevo el peso de la ausencia, el sabor de mi raíz y un futuro que promete, pero nunca es feliz. ¿Dónde está la tierra que soñé? En la frontera perdí mi fe. El hogar se siente tan distante, soy un extraño en todas partes. Los idiomas son murallas, las miradas son dolor. Cada risa me señala, soy un huésped sin calor. Entre trenes y desvelos, busco un poco de lugar, pero el eco de mi pueblo no se deja silenciar. Hecho. Ok. Entonces, bueno, vamos muy bien en lo que es Sí. el guión. No sé si quieres ahondar en un punto, Ivonne, o quieres abrir otro punto. Pues es tan amplio todo lo que tiene que ver con el tema de la inmigración. Pero hablando de tu experiencia con tus clientes, ¿qué es lo más común que observas? Y cómo es la forma en que lo abordas. Hasta donde yo sé, tú eres formada en Gestalt, ¿cierto? Perdón. Correcto. ¿Esto no tiene que estar en el programa? Sí. Ah, perdón. Sí, Sí, eres formada en el área de Gestalt y bueno, has desarrollado también conocimientos en otras áreas. Pero bueno, ¿qué es lo que detectas, lo más común que consigues entonces, el motivo más común de consulta o más recurrente, y cómo lo abordas? El motivo más común de consulta relacionado con la migración, de entrada es esto que te mencionaba, que bueno que lo mencionaste, ese tema de las relaciones interculturales, o sea, que tiene que ver con el contacto con el nuevo mundo, que nos saca totalmente de balance. Digo, a mí personalmente me sacó mucho de balance, ¿no? Es como ven los alemanes el mundo, ¿no? Y aprender a desarrollar nuevas herramientas para enfrentarse con ese mundo, por ese lado, porque genera como mucha frustración y también empieza a generar mucho aislamiento en las personas, ¿no? Es como, no quiero tener que lidiar con personas enojadas todo el día o todo el tiempo,
entonces empiezan a retraerse y empiezan a evitar hacer las actividades del día a día para no tener que topar con estas situaciones. O sea, y de entrada el retraerse ya les está impidiendo llevar a cabo las acciones que necesitan hacer para integrarse y para desarrollarse, para buscar un empleo, para ir al supermercado, y también les genera bloqueos muy fuertes a nivel emocional para aprender el idioma. O sea, a veces, definitivamente el alemán es un idioma desafiante, o sea, porque es una nueva gramática, o sea, que de entrada eso es como bastante complicado, pero no significa que sea imposible. Lo que pasa aquí es que hay un bloqueo emocional que de repente ya no queremos conectar con el idioma porque eso implica conectar con las emociones y conectar con las personas que tienen esas emociones. Entonces, o sea, de entrada ahí el bloqueo es como a nivel emocional y eso es algo muy recurrente en consulta. Entonces, eso es una de las cosas que vemos. Y por otro lado, también la ansiedad es algo súper recurrente en el sentido como les mencionaba, que para empezar no saben son tantas cosas que no pueden ubicar cuál es la primera o la acción más importante a seguir. Entonces se quedan atoradas en las sensaciones de ansiedad y no ven para dónde avanzar. O sea, como que también se retraen, pero la ansiedad la siguen viviendo y eventualmente llega como a ataques de pánico, ¿no? Entonces eso es uno de los trabajos también muy fuertes. El detalle aquí es que la ansiedad corresponde a esos estados que mencionabas del sistema nervioso de lucha o huida, ¿no? O sea, es como el sistema nervioso que ubica automáticamente, sin que pase muchas veces por la parte racional, si la acción más conveniente es correr o pelear, ¿no? Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, en el correr es lo que traducimos en el aislamiento, ¿no? O sea, no quiero salir, estoy como huyendo, evadiendo la situación. Y en el pelear es cuando salimos, pero estamos como en una situación como a la defensiva, como también se podía como percibir como agresiva. En ese sentido, digamos que el sistema nervioso todavía tiene energía para hacerle frente a la situación. Lo que habría que hacer sería ver cómo encauzarla adecuadamente para que genere resultados. Pero si esto en el largo plazo no está progresando, entonces digamos que el sistema nervioso aborta la misión y dice, me doy por vencido, esto no está funcionando, y entonces aparece la depresión. Sí. Que ahí es donde ya, digamos que el organismo tiene energía, pero ya no se ve. Es donde empezamos como a apagarnos, a sentir que ya nada de lo que hacemos tiene sentido. Y entonces ahí es más difícil como sacar al organismo, a la persona que está pasando por depresión, sacarla de ese hoyo para volver a interaccionar con la vida. Y eso es de las cosas como más complicadas que se presentan en consulta. Nos estamos llegando al final del programa, por desgracia. Me gustaría nada más que resumas así muy cortito cuáles son los beneficios o por qué es la importancia de pedir ayuda a un profesional, a una persona que sepa ayudarte de la mejor manera. Gracias, Maya, qué bueno que lo mencionas. Sí, pues porque de entrada no estamos acostumbrados a conocernos a nivel profundo, o sea, tanto a nivel emocional, a nivel de sensaciones, y nos quedamos atorados en la parte racional, y pues la parte racional tiene sus límites, ¿no? Entonces la importancia de ir a consulta sería como descubrirnos de una manera más profunda y más plena, y saber cómo esas nuevas los conocimientos que estamos descubriendo sobre nosotros nos pueden ayudar a tener una vida más satisfactoria. Y obviamente, o sea, con una vida satisfactoria quiero decir como a resolver los problemas que tengamos, a tener relaciones más productivas, a buscar el trabajo que queremos, a aprender un idioma, ¿no? Y muchas veces, o sea, por ejemplo, lo que pasa muchas veces es que quieren aprender el idioma, se sientan a estudiar y entonces desaparece la motivación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ir a un terapeuta ya implica aprender a reconocer esos motivos ocultos que no nos parecen lógicos, y cuando nos conocemos nos hacemos de herramientas para hacerle frente a la situación. Entonces, si en algún momento sienten que ya la buscaron, que tienen todo lo que necesitan y de todas maneras no están avanzando, yo creo que una de las recomendaciones sería justamente que buscaran ayuda profesional para que pudieran conocerse mejor y para que eventualmente pudieran comenzar a avanzar y no quedarse tanto tiempo atorados en esa situación. Muchísimas gracias. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Cada información que nos has dado es súper aprovechable. Cada recomendación a mí me ha permitido hacer, bueno, ahí links en cosas que no tenía muy claras. Ahora tengo muchísimas más claras. Gracias, Ivonne Herrera. Sí. Recordamos que estamos con Ivonne Herrera, especialista en el área de gestión de las emociones y migración.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Si hay algún mensajito que quieras dar al público antes de que terminemos el programa de hoy, este es el momento. Bueno, pues agradecerles nuevamente a Maya y a Pedro por esta invitación y pues deseo de todo corazón que la información que les he compartido aquí les pueda ayudar en su vida en Alemania, o sea, tanto en el proceso migratorio como a nivel personal, porque muchas veces somos más poderosos de lo que imaginamos, solamente que tenemos que descubrirlo y también muchas veces necesitamos apoyo. Entonces, si sienten que necesitan ese apoyo, dense esa oportunidad y búsquenlo, siempre es para bien, para un mayor bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Querés recordar tus redes sociales o cómo la gente puede contactarte muy rapidito? Sí, claro que sí. Me encuentran en Instagram como @expat_coach_Alemania o en mi página web como www.ivone-herrera.com. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, Nos vemos gracias. el Feliz próximo noche, mes. feliz día. Adiós.